Señor. Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Dice así el mensaje a Esmirna: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Al mismo Jesucristo, recordemos que le llevaron mirra cuando fueron a visitarlo los reyes, le llevaron incienso, oro y mirra. Eso significa sufrimiento. Estaban prácticamente profetizando con aquellos regalos el sufrimiento, lo que el Señor iba a padecer. El nombre de Esmirna significa sufrida. Fue una iglesia muy supremamente sufrida. Se dice que Esmirna fue la iglesia, cada iglesia representa un tiempo de la iglesia del Señor. Y se dice que Esmirna representó de la persecución de la iglesia, porque fue una de las iglesias más perseguidas. Esta ciudad se destacó por su fuerte oposición a los cristianos. En sus alrededores murió un mártir, el anciano obispo de la iglesia de Esmirna, Policarpo. Más tarde en ese lugar fueron sacrificados 1500 y luego otros 800. Fueron 2 tiempos que sufrió la iglesia de Esmirna, terribles, de muchísima persecución. Esmirna la sufriente empieza a tener sufrimientos, pruebas. Luego Esmirna tuvo un gran avivamiento. Esmirna renace, florece y vuelve a ser la ciudad de un resurgimiento. La iglesia de Esmirna era atacada y perseguida no solamente por los judíos que se creían ser hijos de Dios y que creían que eran los únicos que podían ser salvos, los únicos que podían tener comunión con Dios. Se cree que en aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia de Esmirna, los judíos habían decaído terriblemente en su devoción hacia Dios. Los judíos más bien, se habían vuelto personas sumamente mundanas, amadores de las cosas del mundo más que de Dios. Por eso ellos no podían entender lo que sucedía con la iglesia del Señor. Y se dice, según la historia cuenta, que a Policarpo no solo lo mataron los judíos, sino que en medio de los judíos que se levantaban contra la iglesia del Señor, también habían muchos cristianos. Se decían cristianos, pero en realidad hace rato que habían perdido comunión con el Señor y no tenían nada que ver con Dios ya, aunque ellos creían que estaban muy bien. Participaron de la muerte de Policarpo, un obispo en medio de la iglesia del Señor, una persona fiel. Fue muerto él y luego fueron sacrificados 1500 y luego otros 800 cristianos convertidos de todo corazón al Señor. A Policarpo, según la historia, lo mataron porque él no quiso proclamar con su boca que César era el Señor. Le pedían que dijera que César era el Señor y le pedían que blasfemara contra Jesucristo. Y entonces Policarpo lo que dijo fue: ¿por qué voy a blasfemar contra aquel al cual le he servido 86 años? Oiga, qué belleza. Le he servido 86 años y nunca me ha hecho nada malo. Antes bien me ha salvado. No lo voy a maldecir, dijo. Jesús es mi Señor. Y entonces lo quemaron, entonces lo mataron. Intentaron quemarlo, pero no pudieron.
Entonces luego lo decapitaron. Y este sufrimiento abrió este padecimiento de este mártir por la causa del Señor, abrió puertas a otra cantidad de muertes de seguidores de Jesucristo, seguidores fieles, seguidores verdaderos. Apocalipsis, lo primero que le declara el Señor a la iglesia de Esmirna es que Él es el victorioso, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué está indicando el Señor con esto? Que Él venció, que Él fue victorioso. El primero y el postrero, le estaba recordando a la iglesia por cuanto la iglesia estaba pasando por unos momentos durísimos. El Señor les está recordando cuando dice el primero, les está hablando el primero que fue sacrificado, el primero que fue muerto. Y luego dice, y el postrero. Fue el primero en ser sacrificado, el primero en ver muerte. Que no tuvieran temor de la primera muerte, porque sufrían esa primera muerte, pero la segunda muerte no se iba a enseñorear de ellos, porque aunque estuvieran muertos, iban a vivir. El Señor se proclama y dice, yo soy el primero y el postrero, luego dice el que estuvo muerto y vivió. Por causa de todos los padecimientos, según que cada iglesia vivía, así el Señor se les manifestaba. Según el momento que estaban viviendo ellos, así el Señor Jesucristo se les presentaba a ellos. Aquí les está mostrando y les está recordando, recuerden que yo padecí, recuerden que yo sufrí, pero recuerden también que vencí, que estoy sentado a la diestra de mi Padre, poder y gloria. Isaías 63, dice la palabra de nuestro Dios así, versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Gloria a Dios, aleluya. En todo sufrimiento de su pueblo, el Señor es angustiado, porque cada vez que nosotros somos perseguidos por la causa del Señor, cada vez que pasamos algún sufrimiento por la causa de Él, es realmente Él quien está padeciendo ese sufrimiento de nuevo. Es a Él a quienes realmente están persiguiendo. Le decía, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Era porque estos que se convertían al Señor eran tan perseguidos, se les quitaba el trabajo, se les quitaba toda bendición que ellos tuvieran, se les quitaban sus electrodomésticos, lo que ellos pudieran tener, sus casas, sus tierras. Tenían que encerrarse ellos, tenían que congregarse escondidas en lugares donde nadie pudiera verlos. Perdían sus bienes, sus tierras y todos sus trabajos, incluso sus familias, todo por causa del Señor, todo por causa del Señor. ¿Sería una vergüenza para el Señor? ¿Sería una vergüenza para Él un día que estemos frente de Él y nos presente la iglesia de Esmirna y nos presente a nosotros y nos resulta que estos fue, para ellos fue mamey y no pasaron ningún problema, pero la iglesia de Esmirna dejó todo por causa del Señor? Pero nos manda el Señor también a nosotros, aunque no estemos en aquella época, a negarnos a cosas por amor al Señor. El Espíritu Santo quiere recordarnos, hermanos, que un día vamos a estar enfrente de nuestro Dios. Hermano, y ojalá que hoy nosotros hagamos un alto en el camino y meditemos en esto. Esto no es una fábula, no es un cuento. El Señor en cualquier momento viene por su iglesia. En cualquier momento ya no estaremos aquí, sino enfrente del gran yo soy, del gran Rey. ¿Qué cuentas le daremos de nuestra mayordomía en esta tierra? ¿Qué cuentas le daremos? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Hubieron 2 iglesias que nos recibieron reproche de parte del Señor.
y la iglesia de Esmirna fue una de ellas. Fíjese usted que a Éfeso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así a cada iglesia le deja reproches. A Esmirna no le deja reproche el Señor. Porque era una iglesia, hermano, que aunque estaba siendo probada, aunque estaban siendo muertos por causa del Señor, aunque los estaban matando, robando, quitándoles sus bienes, aunque les tocaba dejar sus familias para irse detrás del Señor, y sin embargo, fue una iglesia que fue hallada fiel. Fue una iglesia fiel, a la cual el Señor le habló y le dijo, no temas nada lo que vas a padecer. Les animó a seguir adelante. Que si estamos teniendo pruebas, seamos fuertes para no apartarnos del Señor y que el amor no se apague, porque no seremos excusados delante del Señor. Señor, es que tenía tantos problemas que me olvidé mejor de ti, mejor no volví a orar, dejé que mi corazón se endureciera. Una prueba. Si permitimos y dejamos, puede endurecer nuestro corazón y hacer que perdamos la comunión con el Espíritu Santo. Que Él no permite que vivamos o que suframos tentaciones que no sean humanas. O sea que lo que estamos pasando lo podemos pasar. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, tú no eres pobre. Qué lindo, hermano, como el Señor, el hombre puede mirar y puede ver, y la iglesia de Esmirna pudo haber sido despreciada, menospreciada por su pobreza. Pero Dios la vio y dijo, eres una iglesia rica. Eres una iglesia rica, tienes muchas riquezas. El Señor les está dejando ver que era más importante las riquezas de gloria, las riquezas espirituales, que las cosas de este mundo. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque yo creo que es posible, para que cuando no haya pruebas y todo esté muy bonito, con todo nuestro corazón también busquemos al Señor. Con todo nuestro corazón nos humillemos delante de Él también. Sé que tienes problemas, pero luego le dice, pero tú eres rico. Tienes riquezas dentro de ti. El buscar al Señor, el buscar su presencia, es más importante que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Lo que les faltaba en riquezas materiales lo tenían en riquezas espirituales. Le estaba hablando el Señor de que Él, al ángel de la iglesia, al pastor, que Él y esa congregación, esa iglesia, eran una iglesia consagrada, fiel. El Señor les recuerda que tenía mayor valor el ser fieles a Dios, el buscar su presencia. ¿Cuáles son esas riquezas espirituales? La comunión con Dios es lo que encierra, como quien dice, todo el paquete de lo que son las riquezas espirituales o riquezas de gloria, las llama el Señor. La comunión con Dios, y dentro de ese paquete está la humildad, la perseverancia, el ser fieles al Señor, el estar consagrados a Dios a pesar de las tentaciones del mundo, el buscarlo en oración, en ayuno, el congregarnos, el ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas. Esto es ser ricos, tener riquezas espirituales. Y si usted tiene riquezas espirituales, pero no tiene riquezas materiales, no importa. Pronto vendrán las añadiduras. ¿Cuántos lo creen?